Esta hermosa hora. Dios les bendiga grandemente. Es para mí un privilegio hermoso estar acá delante de ustedes. No es porque yo me lo merezca, sino que porque Dios, en su infinito amor y misericordia, nos da esa oportunidad de poder predicar su palabra. Nosotros debemos de aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para poder llevar ese evangelio, para poder llevar esa semilla que es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. En esta linda hora vamos a estudiar, a meditar referente a la parábola que ya todos conocemos. Todos conocemos que es la palabra del sembrador. Aleluya, gloria a Dios. La parábola del sembrador. ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos se la conocen? La escuela dominical también nos la han enseñado. Todos conocemos de la parábola del sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer en Mateo 13, 1 al 9. Mateo 13, 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aquel día y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso privilegio que nos das de estar aquí con el propósito de aprender cada día más de tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, por la vida que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia. No merecemos estar aquí, Padre Celestial, pero es por tu amor, por tu gran amor y por tu gran misericordia es que nosotros estamos acá siempre confiando en que tú estás con nosotros, Padre Celestial, que solo en ti podemos salir adelante, que solo en ti podemos conducirnos y alcanzar esa meta final que es la salvación. En esta hora, Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a poder comprender y entender de tu palabra, Padre Celestial. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Dios mío, que me utilices como instrumento en esta hora, y que esa palabra llegue a esos corazones, Dios mío, y que caiga en esa buena tierra, Padre Celestial. Así como Cristo vino a la tierra a sembrar esa semilla que es la verdad, que es la salvación, y nosotros la recibimos como buena tierra, Padre Celestial. En esta hora te lo pedimos, que nos ayudes a meditar y a entender y a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo es el primer sembrador de la palabra del evangelio, la verdad. Él dejó el reino celestial, vino a la tierra a sembrar. ¿A dónde? ¿Cuál es esa tierra? Somos nosotros. Nuestro corazón depende de nosotros qué tierra, qué calidad de tierra hay en nuestro corazón. Si es de camino, pedregal, tiene espinos, o es buena tierra. Depende de nosotros aceptar esa palabra del Señor. En la palabra de Dios encontramos en la Biblia también que Dios utilizó a sus hijos. ¿Se recuerdan que a Abraham le dijo que dejara su casa y su parentela y se fuera? Él le iba a guiar y él se fue, por fe se fue. A Pablo también le encomendó que se fuera a predicarle a los gentiles.
y él aceptó. Pablo cambió rotundamente su vida, completamente, su trabajo, su profesión, sus amistades, su familia, y se fue a predicarle a los gentiles, a llevar esa palabra, esa semilla que es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo explicaba en ese momento con los apóstoles y a la gente que le seguía, y les hablaba de estas parábolas. Esa semilla que es la verdad, que es la palabra de Dios. Esa semilla que tiene que caer en tierra fértil. Podemos comparar o podemos decir en la actualidad en el que vivimos, en el sistema actual, que la palabra de Dios, cuando dice acá que cae en el camino, esa palabra que cae en el camino, aleluya, esa que cae en el camino, aleluya. Ustedes saben muy bien que un camino o una calle, por ejemplo en las comunidades, en las aldeas, el camino real que decimos, la carretera o el camino, está bien machacado, bien duro. Ahí pasan todas cosas. Pasa mucha gente, pasa bicicleta, pasan los autos, pasa todo pasa. Hay mucha bulla, hay mucha distracción. Y si nosotros somos de esos que estamos en el camino y hay mucha distracción, esa palabra, esa semilla no va a germinar. Tenemos que aislarlos de muchas corrientes que hay en la actualidad. ¿Por qué lo digo? He visto a muchas familias en las ciudades grandes, lo han dicho, que se sienten muy incómodos que sus hijos hayan crecido en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades hay muchas corrientes de este mundo, hay muchas influencias, hay mucha bulla, mucha distracción. El joven se está alejando de Cristo. El joven se está alejando de los caminos. La distracción no le permite que esa semilla, la palabra de Dios, germine. Nuestro Señor Jesucristo ilustra acá el camino, dice. La semilla que cae en el camino no penetra. ¿Por qué? Porque está duro. De tanto caminar uno sobre eso, sobre ese sendero, esta tierra está pero totalmente dura y no va a entrar. Van a venir los pájaros, se comen esa semilla y se la llevan. Un viento se la lleva, el ruido, las corrientes de este mundo, el sistema de este mundo se lleva esa semilla, la cual no se aprovecha. Pero de nosotros depende qué tipo de tierra tenemos en nuestro corazón. Hay muchas cosas que nos obstaculizan a nosotros para que esa semilla germine, para que esa semilla eche raíces. Tenemos la explicación que nuestro Señor Jesucristo da acá referente a esta parábola. La menciona en Mateo, en el mismo capítulo, del versículo 18 en adelante. Él dice acá: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El enemigo no va a permitir que esa semilla germine. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la decisión firme de decir: Señor, yo quiero que esta palabra germine, y tenemos que disponernos, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que ser fieles, como meditando en la palabra del Señor, nacer de nuevo. Tenemos que ser dóciles. Habemos muchas personas que nos cuesta, tenemos un corazón duro, de piedra, que la semilla no entra. Es demasiado duro. Tenemos cosas duras ahí que no permiten que esa semilla entre. Hay muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Podemos estar acá en la iglesia personalmente, físicamente, pero nuestra mente, nuestro corazón no está acá.
está en la casa, está en el negocio. ¿Qué estará pasando en el negocio? ¿Qué estará pasando en la casa? ¿Cómo voy a adornar mi casa de frente? ¿Cómo voy a hacer este negocio? Hay muchas cosas que obstaculizan que esa semilla penetre en una tierra fértil. Nuestro Señor Jesucristo nos da estas maravillosas ilustraciones para que nosotros podamos entender claramente cómo tiene que ser nuestro corazón. Tenemos que suavizar nuestro corazón. Tenemos que entender que necesitamos de Dios, que necesitamos de Jesucristo. Que esa semilla que llegue a nuestro corazón no solo llegue por encima, así como la que cayó en el camino, porque cualquier ola de este mundo, cualquier doctrina o cualquier persona que a querer engañarnos, nos va a quitar esa semilla y va a ser pasajera nada más. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Venimos muchas veces a la iglesia o a recibir de Dios, queremos recibir mucho de Dios cuando estamos en angustias, cuando tenemos problemas y queremos que Dios nos saque esos problemas rápido. Lo buscamos cuando tenemos necesidad, cuando tenemos una enfermedad, pero ya cuando haya cumplido lo que nosotros necesitamos, nos alejamos nuevamente de Dios. Es superficial nada más eso. O cuando vemos que nos engañan las doctrinas, nos dicen, vengan a los pies del Señor. Hay doctrinas falsas, hay quienes dicen, y usted va a ser prosperado, va a ser bendecido económicamente. Hay una emoción, un engaño. Y cuando vienen a los pies del Señor y se dan cuenta que no es así, se alejan. ¿Por qué? Porque no hay raíces. ¿Y cómo podemos dejar que esa semilla eche raíces? Tenemos que ablandar nuestro corazón. Tenemos que rendirnos a los pies del Señor. Tenemos que ser más dóciles. Tenemos que dejar nuestro ego a un lado. Tenemos que dejar al yo por un lado. Tenemos que dejar los títulos que a veces nos hacen sentir orgullosos o tener ese orgullo, esa vanidad. No estoy diciendo que está malo, pero que nuestro corazón no esté puesto en esas cosas terrenales. Que nuestro corazón siempre esté puesto en Cristo Jesús, nuestro Señor celestial, en esa semilla, en esa palabra. Si no es así, esa semilla no va a germinar. Tenemos que dejar a un lado muchas cosas que nos obstaculizan para que el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros se dé con ese propósito de alcanzar la salvación. Es un regalo de Dios. Tomémoslo, aprovechémoslo. Aprovechemos ese regalo, aprovechemos esa palabra, estudiemos las escrituras, que en ella hay salvación, dice, en ella hay vida, en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo acá, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, miren, hoy ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se da cuenta? Si tenemos amargura en nuestro corazón, si dejamos que esas espinas broten más, ¿a qué me refiero? Si dejamos los quehaceres de este mundo, por ejemplo, nos preocupamos más por los tesoros de acá de la tierra que por el evangelio, estamos regando más las espinas, y entre más crezcan las espinas, más van a ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón, y el resultado va a ser un fracaso total en nuestras vidas. Tenemos que dejar a un lado todas las cosas que nos impiden seguir a Cristo.
En la actualidad ahora mucha gente ve ya lo malo bueno y lo bueno malo. ¿Por qué? Porque no está estudiando la palabra de Dios, no está estudiando las sagradas escrituras. Las corrientes de este mundo son fuertes. Apartémonos del camino donde pasa la multitud, donde pasa todo el mundo, donde pasa el montón, pues. Tenemos que apartarnos. Somos hijos de Dios, somos especiales. Tenemos que suavizar nuestro corazón. Tenemos que dejar muchas cosas que nos obstaculizan seguir a Cristo y alcanzar la salvación. Jesucristo vino para que todos nos arrepintamos, que todos procedamos al arrepentimiento, que seamos salvos. Él no quiere que nadie se quede, pero depende de nosotros qué tierra somos. Si somos esa tierra del camino o pedregales, o que tenemos muchas espinas, tenemos mucho dolor en nuestro corazón por alguien que nos hizo un mal y no dejamos que el evangelio entre a nuestro corazón. O a veces tuvimos malas experiencias en otra iglesia o con otros hermanos, al ver a otros hermanos, bueno, y para ser cristiano así como él, mejor no sigo. No, dejemos eso a un lado. Seamos dóciles, que nuestro corazón sea blando para que esa semilla entre y empiece a dar frutos, frutos buenos, frutos agradables a Dios, y nuestra vida va a cambiar rotundamente. Pero para ello tienen un sacrificio, hay que hacer un sacrificio, hay que dejar muchísimas cosas que por naturaleza el ser humano, nosotros como somos mortales, tenemos esas debilidades, caemos, a veces nos levantamos y tenemos problemas, estamos decaídos, pero es la naturaleza del ser humano. Pero tenemos una alternativa, que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos doblar rodillas y pedir la ayuda al Señor, que Él nos va a ayudar a quitar todos esos obstáculos de nuestro corazón, de nuestra mente, que nuestra mente esté ocupada siempre en el crecimiento espiritual. Y si llegamos a hacer eso, nuestra vida va a cambiar para bien, va a cambiar totalmente. Estamos pensando en muchas cosas, estamos pensando en venganza, estamos pensando en hacer mal al prójimo y no hacer bien. Eso no permite que la semilla, que la palabra de Dios entre en nuestros corazones, y por ende la iglesia no va a crecer. Así no crece la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a recibir esa palabra de Dios. Hoy en día hay muchas doctrinas que tergiversan la palabra de Dios, las parábolas las tergiversan, engañando al pueblo, engañándonos a nosotros. Pero si somos de esa tierra que tiene piedras, que tiene espinas, nos van a engañar. Tenemos que profundizarnos más en la palabra de Dios. Yo los exhorto a que estudiemos cada día más de la palabra de Dios. Pidámosle la dirección a Dios todos los días, gratitud a Él, y ser fieles a Dios. Y este corazón va a ser una tierra fértil, fértil. Esa semilla va a entrar en cada uno de nuestros corazones, va a empezar a crecer. Pero de ahí viene el otro paso, que va a empezar a demandar más terreno esa semilla, porque está creciendo ese fruto. No seamos de aquellos que solo aceptamos la palabra del Señor, aceptamos al Señor y venimos a la iglesia, ahí estuvo, ahí nos quedamos estancados. No, ese fruto, ese cultivo, esa palabra va a demandar más terreno. Entonces tenemos que ir dándole más tiempo al Señor, dedicándole más tiempo a su palabra, dedicándole más tiempo a su reino acá en la tierra, dedicar más tiempo para predicar, para llevar también esa semilla. Entonces Dios nos está demandando más tiempo. En la actualidad, el enemigo ha puesto una trampa que nos ha querido ahogar con el tiempo. A veces no tenemos tiempo ni para platicar con el papá, para platicar con la mamá, para platicar con los hijos. Estamos afanados en el trabajo, en los negocios.
y no le damos tiempo a Dios. Cuando esa semilla está germinando, necesita más espacio, necesita agua, necesita más tierra, pero tierra fértil, más espacio. ¿Estamos dispuestos a darle más terreno a esa semilla? ¿Estamos dispuestos a darle más tiempo a la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a llevar esa palabra de Dios? Para eso se necesita tiempo, dedicación, esfuerzo, dedicación. Si amamos a nuestro prójimo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Nos cuesta en la actualidad, incluso hasta hablar con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo. Si nos damos cuenta, los tiempos nos están absorbiendo, todos los afanes nos están absorbiendo, las modas nos están absorbiendo y estamos perdiendo mucho tiempo valioso, que ese tiempo lo podríamos ocupar para engrandecer el reino de Dios y llevar la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? No dejemos que el enemigo controle nuestras vidas, nuestros hogares. No le permitamos ni un solo paso. Hagamos que el reino de Dios crezca, la iglesia de Dios crezca en tierra fértil, que crezca esas raíces, que sean bien profundas, y cuando vengan esas malas doctrinas, esas malas enseñanzas, esos malos vientos fuertes, no van a botar ese árbol, porque ya tiene una raíz profunda, profunda. No hagamos así que con apariencias, así como cuando la semilla cayó en piedra, que se ve bonito por fuera, pero por dentro no tiene raíces, solo es superficial, que aparentemente somos cristianos de palabra, pero no de hechos, no de actuar. Tiene que ser al contrario. Aunque la gente no nos vea, pero Dios ve la fidelidad de cada uno de nosotros. Él es el que nos va a dar el éxito. No nosotros busquemos el éxito. Eso no es así. El éxito nos lo va a dar Dios, dependiendo lo fiel que somos con Él, lo fiel que somos en cualquier cosa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con los negocios, con el grupo de personas que nos pone a cargo enfrente en nuestro trabajo, con nuestros patrones. Seámosle fieles a nuestros patrones, seámosle fieles a nuestros trabajadores. Y es Dios, nuestro Padre Celestial, que se va a encargar de darnos ese éxito conforme a Él le place. No busquemos el éxito, busquemos hacer las cosas bien, y Él nos va a dar de todo. Pero que este corazón que tenemos sea blando, sea accesible, que el orgullo, el ego, que eso no nos impida que esa semilla germine, que esa palabra de Dios esté siempre, siempre, siempre ahí en nuestros corazones. Y cuando dé ese fruto, esos mismos frutos van a dar semillas y van a caer en tierra fértil. Amén. Digo esto porque me llamó mucho la atención esta palabra, porque las corrientes de este mundo en la actualidad, si uno tomamos un dispositivo móvil y lo abrimos, queremos estudiar la palabra de Dios y de repente aparece otra pantalla, ya nos distrajo. Nos vamos, cae un video o algo, un chiste o algo en un video, le damos seguimiento y ocupamos mucho tiempo en eso, y ya dejamos a un lado lo que estábamos haciendo, que era estudiar la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas en la actualidad que nos están alejando mucho, mucho de Dios, y es preocupante. Con nuestros hijos son los más atacados. El enemigo sabe dónde atacar, conoce los lugares más débiles de nuestra familia. Y recuerde que nuestros hijos son los talentos que Dios nos ha dado. En la parábola de los talentos, ustedes han leído la palabra de los talentos, ¿verdad? Eso no se refiere a talentos o habilidades así como de tocar un instrumento, no, a eso no se refiere. Ese talento está hablando de dinero, de cantidades. Podemos decir también nosotros que
Nuestros hijos es un tesoro que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para que nosotros lo administremos bien. Los líderes tienen grupos, también es un tesoro que nuestro Señor nos ha dado, nos ha confiado para que lo trabajemos bien, pero tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que ser fieles. Dios da los talentos a aquellas personas que Él confía. Y mientras sepamos administrar esos talentos, nos va a dar más responsabilidades, siempre con el fin de hacer crecer la iglesia, hacer crecer el reino de Dios acá en la tierra. Sigamos predicando el evangelio, no nos cansemos. Esa es la orden, ir y predicar el evangelio, llevar esa semilla. Jesucristo fue el primero que vino a la tierra a buscar tierra fértil. Cayó en nosotros esa semilla, gloria a Dios, y es por eso que estamos acá. Pero yo creo que todos tienen esa tierra fértil, esa semilla, tienen raíces, unos pequeños, otras grandes, pero está germinando, está haciendo mella ahí en esos corazones, va a seguir brotando. Tenemos que avanzar como iglesia. En aquel día vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo. Cada uno tenemos una responsabilidad como cristiano. No nos hagamos los desentendidos, porque cada uno tenemos una responsabilidad de la cual daremos cuenta en aquel día. Y esperemos que seamos de aquellos que nos diga el Señor, bien, pero de alegría, que nos diga bien, bien, buen siervo fiel, dice. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No importa la cantidad, lo que importa es que seamos fieles con lo poquito que Dios nos da de responsabilidad dentro de la iglesia, que lo cumplamos a cabalidad, que lo cumplamos con amor, con dedicación, con esmero, y ser fieles con nuestro Padre Celestial. Así como el trabajador es fiel con su patrón, que no le anda ahí viendo que serrucharle el piso para que caiga el patrón, no. El patrón lo va a ver y lo va a recompensar, pero lo va a recompensar por ser fiel, ¿verdad? Así seamos con nuestro Señor Jesucristo. Aceptemos esa palabra. Ya es tiempo que dejemos las cosas que no nos conducen a nada bueno. No nos conducen a nada, no nos van a llevar a ningún lado. Cuando abrimos la palabra del Señor, siempre nos damos cuenta del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo he escuchado a mucha gente decir que Dios es duro. No. Que Dios castiga. No. Hemos crecido también con eso. Dios es amor misericordioso. Porque yo no creo que va a estar el Señor ahí listo, ahí con un palo, con un garrote ahí para darme, ¿verdad? No, Dios es amoroso. Él es justo, dice su palabra. Entonces tiene un gran amor con cada uno de nosotros. Propongámonos siempre a leer su palabra. Propongámonos siempre a decirle: Señor, quiero ser tierra fértil. Que tu palabra germine en mi corazón. Quiero servirte de todo corazón. Pero ese servirle al Señor implica dejar muchas cosas, como lo hizo Pablo. Cambió rotundamente su vida. Dejó su trabajo, sus amigos, su profesión, sus títulos, y fue a sembrar esa semilla al campo. Y sembrar semilla en el campo, no crean que es ir a sembrar bajo un techo que haya sombra. No, hay un sol fuerte, hay mosquitos, hay bichos, hay de todo en el campo. Sí hay un sufrimiento, pero hay un propósito, es llevar esa palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La salvación de nuestras almas. Tenemos que llevar esas buenas nuevas, esa buena semilla que es Cristo Jesús,
que germine en nuestros corazones. Imagínense que a todos los que les prediquemos, les hablemos de Jesús, sea tierra fértil. La iglesia crece. Pero no nos vayamos a detener si nos encontramos, si la palabra cuando prediquemos o hablemos cae en piedra o en el camino. No, quien se encarga de que germine esa semilla es el Espíritu Santo. Dios nos ocupa a nosotros como sembradores, ya que la semilla haya entrado en nuestros corazones y que nosotros la estemos alimentando siempre con la palabra de Dios, siempre fortaleciéndonos espiritualmente, siempre leyendo su palabra en comunión con Dios. Nosotros podemos trasladar esa semilla también, que es la palabra de Dios. Es la única semilla, la buena semilla, la semilla de salvación. Por eso vino Jesucristo a la tierra a traer ese evangelio, ese verdadero evangelio, del cual nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón, siempre aprovechar esa oportunidad y aprovechar todas las oportunidades que tengamos, ya sea en el trabajo, en el colegio, donde sea que estemos. Si tenemos oportunidad de hablarles de Jesucristo a alguien, hagámoslo, porque luego daremos cuenta de esa oportunidad que tuvimos. Y si desaprovechamos hablarle de Jesucristo a otras personas, nos lo va a demandar Jesucristo. Te di la oportunidad de que le hablaras a fulano. Te di la oportunidad en el bus que le hablaras a sutano de mí. Te di la oportunidad que le hablaras de mi amor. Te di la oportunidad de bendecir a aquella persona. No lo hiciste. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para hacer las buenas obras que a Él le agradan, para que en aquel día nos diga, bien, bien, nos felicite y nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Que no vaya a ser que nos diga, siervo inútil, fuera a las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Que no seamos de esos. Pero Señor, tú me diste un talento hermoso como son mis hijos. Te los entrego a ti. Y mira, mis hijos, sus hijos, son almas para ti también. Reconocieron de ti. Entonces ahí están los buenos frutos. Esos son los talentos ganados. Un gran talento, un tesoro que Dios nos da la oportunidad es nuestra mente. Pero ¿en qué ocupamos nuestra mente? ¿En qué la ocupamos? No nos podemos engañar que la hemos ocupado mal. El tiempo lo hemos mal gastado. Pero gracias a Dios que hay oportunidad, por su infinito amor y su misericordia, hay oportunidad de arrepentirnos. Por eso es que Dios no es duro, Dios no es malo. ¿O creen ustedes que cuando pecamos y venimos al Señor le decimos, Señor, perdóname, Él nos va a decir, no? Cometemos un error y venimos a decir, Señor, perdón, cometí un error, Él nos va a decir, no, 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 ándate para allá. Siempre nos perdona. Entonces es amoroso, misericordioso. Pero es tiempo de aprovechar esa oportunidad mientras estemos con vida. Cuando ya no tengamos vida, si aprovechamos esa oportunidad, si aprovechamos ese compromiso que tuvimos con Dios de predicar el evangelio, vamos a entregar cuentas en aquel día y Él nos va a decir, bien, buen siervo fiel, o nos va a decir inútil, o nos va a negar. De nosotros depende, no de Él, es de nosotros. ¿Qué tiempo de calidad le vamos a dar a Dios? ¿Cuál es ese tiempo de calidad? Toda nuestra vida es un talento, toda nuestra vida. Y de toda nuestra vida, yo ya tengo 48 años, ¿cuánto tiempo le he dado a Dios? Sería mentiroso si le dijera a usted un 5%, un 3%, creo que ni un 1% le hemos dado al Señor. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. La recompensa no va a ser acá, va a ser en aquel día. Y esa tenemos que tener esa fe puesta en la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que llevemos esa palabra de verdad, esa semilla,
No hace falta que seamos intelectuales o maestros o estudiosos o elocuentes de la palabra. Dios solo quiere que seamos obedientes, que seamos materia dispuesta para llevar el evangelio de salvación a todos los lugares donde Él nos mande. Ve a sembrar, pero no va a decir, lleva esa palabra, lleva esa semilla a las grandes ciudades. No, la semilla se lleva al campo a sembrar. No se siembra en las ciudades, se siembra en el campo. Ve a predicar a la aldea tal. Ay, no, Señor, está lloviendo. Señor, si yo tengo facilidades de palabra, tengo un título y puedo platicar bien, y yo soy de aquellos que merezco estar en un altar con predicando a la gente, ingenieros, a profesionales, no me mandes a una aldea. La desobediencia. Él sabe a dónde nos manda. Nosotros tenemos que dejar que nos guíe. Señor, yo tengo buena voz, bonita voz, soy cantante, canto bien. Sí, pero te mandé a cantar a tal lugar. Ah, sí, pero solo habían 3, 4 personitas. No. Pero esas 3, 4 personas eran tierra fértil y desperdiciaron esa oportunidad de llevar esa semilla. De que desperdiciamos esa oportunidad de llevar esa semilla, esa salvación. Dios quiere que aprovechemos todas las oportunidades, todas. No importa si es en cantidad o en lo poquito, pero si lo hacemos de corazón, seamos fieles, Él nos va a recompensar grandemente a cada uno de nosotros, conforme a nuestras capacidades. Y de asimismo nos va a dar más compromisos dentro de la iglesia hablando. Obedezcamos. Son los últimos tiempos. El sistema de hoy nos está aplastando. El sistema de hoy está carcomiendo la vida, está carcomiendo nuestro hogar, ya se penetró en todo el sistema. Y ya, como dije anteriormente, ya lo bueno lo vemos, lo malo lo vemos bueno y lo bueno lo vemos malo. Ya el sistema quiere implementar cosas en la Biblia, dentro de las iglesias quiere implementar cosas erróneas, alejándonos realmente de lo que es la palabra del Señor. No permitamos que el enemigo toque nuestro corazón, toque nuestro hogar, entre a la iglesia. No permitamos. La verdad tiene que salir a la luz. Levantemos nuestro estandarte. Más aceite a nuestras lámparas. Armemos con la armadura del Espíritu Santo. Llevemos esa palabra. Agarremos valor, valentía. No tengamos miedo, porque quien está con nosotros, el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, quien va con nosotros. Amén. Seámosle fieles, y la recompensa la vamos a ver en aquel día. En una ocasión Dios decía que los comerciantes entienden estos términos. Si a un comerciante le dicen, mira, tú inviertes 1,000 quetzales y te vas a ganar 5,000, claro que lo invierten, porque saben que van a ganar. Si le dicen, mira, invertí 10,000 quetzales y te vas a ganar 50,000, con los ojos cerrados invierten. A nosotros nos está diciendo, invierte tu vida en el Señor. ¿Cuántos años vamos a durar o estamos durando las personas ahora en la tierra? 50, 60, 70 años. Digamos 70 años, y de esos 70 años, ¿cuántos le estamos invirtiendo al Señor? Él nos lo pide todo, no nos exige mucho. Nos exige lo mínimo, pero que seamos fieles y lo hagamos de corazón. ¿Y cuál va a ser la ganancia por invertir 5, 10, 15 años que nos hacen falta de vida para ganar una eternidad? Vale la pena. Si somos visionarios y vemos claramente que una eternidad es una eternidad, por invertir un poco tiempo acá en la tierra, yo creo que sí vale la pena. Vale la pena.
Y es más, en aquel día no habrá lloro ni lamento, dice la palabra. No habrá sufrimiento, todo va a ser gozo. En la actualidad sí, la vida nos oprime con muchas cosas, que esto, que los hijos, que la enfermedad, los gastos, aquí y allá. Pero en aquel día, si somos fieles, todo eso desaparecerá. Retomando la parábola, llevemos esa semilla, llevemos esa palabra de Dios a aquella tierra fértil, a aquellas personas que tienen necesidad de esa semilla, a aquellas personas que están allá en aquel rinconcito deseando de que alguien les lleve una palabra de Dios, una esperanza. Pero nosotros estamos acostumbrados a las muchas excusas. No puedo, Señor, hoy no puedo, hoy está lloviendo, hoy vino mi primo de no sé dónde, hoy vino mi papá, hoy vino mi mamá, hoy tengo una cena con fulano, tengo un negocio con sutano. Y por allá hay una tierra fértil que desea que llevemos esa palabra de Dios, y se nos está escapando esa oportunidad que Dios nos la está dando para llevar esa semilla. Y en aquel día nos va a demandar el Señor: te di esa oportunidad y no la cumpliste. Hagamos compromisos serios con el Señor. La recompensa en aquel día final es excelente. Su palabra lo dice y Dios no miente. Ahí están las promesas. Escudriñemos las Sagradas Escrituras. Escudriñemos todos los días. Hagámoslo en familia, con la esposa, con el esposo. Invirtamos un poco de tiempo en la palabra de Dios, por no decir lo más que se pueda, pero hagámoslo. Yo entiendo que hay afanes de la vida, hay compromisos, pero no perdamos esa comunión con Dios. No perdamos de aprender más de su palabra y así mismo llevar esa misma palabra a los demás. Gracias a Dios por esta iglesia que nos permite reunirnos y aprender más. Aprovechemos la oportunidad de tener este edificio también, como lo dijo un hermano anteriormente, en este lugar. Bonita iglesia, bonita construcción. Aprovechémosla. Aprovechemos este sonido. Aprovechemos las redes sociales que tenemos, que bendito Dios, estamos saliendo en directo. Aprovechemos para llevar ese mensaje de salvación. Aprovechemos a lo máximo. Seamos fieles. Seamos fieles. Y el éxito nos los va a dar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder entender tu palabra, de poder comprender que tú nos buscas, Señor, para sembrar tu palabra, tu semilla, y que nuestro crecimiento espiritual siga. Y asimismo utilizarnos como instrumento para llevar esta palabra a todos los lugares, Dios mío. Que esos obstáculos, que esas espinas, que esas piedras, que esas corrientes de este mundo no nos impida alcanzar la salvación. Que no nos impida llegar a agradarte a ti, Padre Celestial. Que todas las cosas las hagamos bien, de buena manera, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien. No permitas que el enemigo entre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Queremos serte útil, Señor, en tus manos. Nosotros ablandamos nuestro corazón para que tu palabra siempre esté ahí todo el tiempo. Que nuestro cuerpo es templo y morada tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Y que de nuestra boca solo salgan bendiciones. Que de nuestra boca solo salgan buenas nuevas de salvación, para engrandecer tu reino, Padre Celestial. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Es a ti que te alabamos, es a ti la oración, Dios mío.
Si tú nos buscas, es porque nos amas, no nosotros te buscamos. Tú nos escoges por ese amor que nos tienes. Nosotros no merecemos nada, nada, nada de ti, Padre Celestial. Pero es tu amor infinito, tu misericordia que nos cubre y nos da esa salvación, esa oportunidad, el cual no tenemos cómo pagarte ni cómo agradecerte, Dios mío. Sabemos que vivimos en aflicción, en agonía, en angustia en esta vida, pero estamos confiando en ti, que algún día vamos a estar contigo viviendo en ese lugar celestial al cual nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para los fieles, para los buenos siervos, para aquellos que recibieron la palabra, nacieron de nuevo y llevaron también esa palabra de salvación. Te pido, Señor, por todas las personas que aún no te conocen, que puedan alcanzar esta palabra, que esas vidas cambien para bien, que esas vidas se transformen creyendo que solo en ti hay salvación y alcanzar esa vida eterna. Te pido por esas familias que están en problemas, Señor, que tú seas el centro de esos hogares, que tú seas la solución, la alternativa de esos hogares. Esos hogares donde hay pleitos entre padre, hijo, hermanos. Por favor, Señor, que seas tú el centro para esa reconciliación, porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Gracias, Señor, eres bueno, maravilloso, digno de toda honra y toda gloria. Tú que estás sentado en el trono, Padre Celestial, inclina tu oído hasta ese pueblo que te alaba, que te adora y que te pide de corazón misericordia y oportunidades. Retomar esas oportunidades que hemos desperdiciado para llevar tu palabra. Queremos cubrir y cumplir tu mandato de llevar esa palabra, de ir y hacer discípulos todas las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los vecinos de este lugar, hasta donde llega este sonido. Que ellos también sean bendecidos por tu nombre. Esta palabra llega a esos corazones y que tu Espíritu Santo haga germinar esa semilla para bien. Te pido por la familia de Esquipula, Dios mío. Te pido por los gobernantes. Tu palabra dice que hay que pedir por los gobernantes, por los que están en eminencia. Te pedimos que seas tú que guíes a cada uno de esas personas para que puedan guiar este país, este departamento, este municipio. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.